Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde vamos a rematar por el momento este recorrido que hemos hecho por la historia de la economía, o mejor, por la historia de los primeros grandes economistas que establecieron los principios de esta disciplina. Y lo vamos a hacer abordando al que sin duda es el economista que más peso ha tenido en nuestro mundo contemporáneo, y habrá quien diga que para bien y habrá muchos que digan que para mal, que fue Carlos Marx, el padre del marxismo, y en gran medida el teórico sobre el que se han construido la mayor parte de las corrientes socialistas y comunistas de nuestro mundo contemporáneo, desde las que motivaron a los parisinos de la Comuna de París de 1870 hasta las que provocaron las matanzas de los Khmer Rojos en Camboya un siglo más tarde, en la década de los 70 del siglo XX. Carlos Marx es indudablemente uno de los personajes que más han marcado las ideologías políticas de nuestro mundo contemporáneo. Y es muy llamativo porque era en esencia un economista, o al menos es lo que pretendió ser. Y a la larga, el hecho de que alguien que viene del mundo de la economía haya marcado de forma tan trascendental la historia contemporánea, viene a demostrar cómo tratar de entender la historia desde un punto de vista del relato cronístico, de hilvanar uno tras otro, qué sé yo, fechas de batallas, de descubrimientos, hombres de reyes, sin tener en cuenta las condiciones materiales, que a la larga es lo que estudia la economía, y sobre todo las relaciones de intercambio, que eso en definitiva es la economía. La economía no solamente es producción, es sobre todo intercambio de los bienes producidos, impide entender la historia. Y Marx decidió que nos quedara a todos muy claro que no podíamos comprender la historia y sobre todo nuestro presente sin ese factor del intercambio de los bienes, que es la economía. Pues bien, para recorrer la figura y la obra de Karl Marx vamos a contar de nuevo con nuestra economista de cabecera en Pedazos de Historia, Marta Caniego. Marta, bienvenida una vez más a Pedazos de Historia. Muchas gracias otra vez y esta vez, bueno, a ver qué pasa. Sí, porque claro, nos enfrentamos a un personaje lleno de aristas, Ujú. con una cantidad de textos escritos por él importantísimos, por su colega Engels, su inseparable Engels también notables, y sobre todo la cantidad de gente que ha interpretado a Marx, ya vivo él y hasta la actualidad, es ingente, de modo que a lo mejor en 55 minutos hablar de Marx se nos queda corto. Probablemente, casi con toda probabilidad, más que nada porque creo que solo el tomo del Capital costaría leerlo varios días, varios días. Bueno, vamos a empezar a hacer confesiones. Yo voy a hacer una confesión para comenzar. Yo no me he leído El Capital. Como casi todos los que lo hemos intentado, me enfrenté al primer volumen y me pareció de una densidad manifiesta. Sí que en mi descargo me leí el trabajo previo bastante más resumido, pero igualmente denso, de la contribución a la teoría de la economía política. Incluso tuve el gusto de leerme un texto muy llamativo o una compilación de cartas muy llamativas, las llamadas cartas a Kugelmann, donde el propio Marx, pero se está escribiendo con un colega, con Kugelmann, Kugelmann le responde, incluso la hija de Marx interviene, en donde explica cómo estaba elaborando el Capital. Y por supuesto, el Manifiesto Comunista, que es tremendamente breve, o incluso algún texto previo en la época más filosófica de Marx, como las tesis a Feuerbach, que es un texto más breve aún que el Manifiesto Comunista. No sé si a ti te han obligado, claro, tus estudios de economía a leerte a Marx. No me han obligado a leerme a Marx, sí que estudié a fondo, bueno, guiada por los profesores, lo que es la teoría básica del Capital. Yo por mi cuenta leerme el Capital me ha costado muchísimo y no he podido acabarlo, lo confieso también. Yo me decanté por leer otros textos de Marx como son creo que es Precio, Capital y Ganancia. Son un conjunto de conferencias que él dio durante la celebración de la Primera Internacional, criticando lo que sostenía un socialista ricardiano, y digamos que ahí se supondría, es un texto de unas 100 páginas, que él resumiría las tesis que luego desarrollaría más tarde o más adelante en el Capital. Esto es muy curioso, estás ya hablando de las críticas que Marx hizo a sus contemporáneos. Marx fue muy crítico con absolutamente todo, incluyendo, por ejemplo, con la Comuna de París. Él consideraba que no se daban las condiciones que él teóricamente había previsto para llevar a cabo la buena revolución comunista. Cuando se pone en marcha, a pesar de todo,
considera que hay que apoyarla porque ya se ha puesto en marcha, y cuando la cosa descabalga mal, dice, bueno, era inevitable ya, desde mi punto de vista teórico, esto no iba a funcionar. Hay otro librito de historia hecho por Marx, el 18 de Brumario, también interesantísimo, en estos análisis críticos que él hace de las revoluciones, explicando que nunca se ajustan al modelo teórico que él tiene en mente. Esto que acabo de decir seguro que les suena, porque son muchos los políticos de extrema izquierda que explican que ellos son los que sí van a lograr desarrollar correctamente las fórmulas teóricas marxistas que nos ha de llevar hacia la muy feliz sociedad comunista, que los previos a este político contemporáneo no lograron llevar a cabo porque no aplicaron correctamente la teoría marxista. Pues ya ven, desde los tiempos del propio Marx ya existía esa obsesión porque si la aplicación no sigue al dedillo las instrucciones establecidas por Marx, inevitablemente eso va a fracasar y por tanto no es auténtico comunismo. Pero bueno, dejemos de divagaciones de geopolítica contemporánea, vamos con Marx. ¿Qué nos puedes contar de la vida de Marx y sus orígenes? Pues Marx es muy curioso, él nace en Treveris, en una ciudad alemana, en 1818, si no me equivoco, y él nace en una familia, digamos, de una burguesía relativamente acomodada, no tanto como otros economistas que hemos estudiado, como es el caso de Malthus o como es el caso de Ricardo, pero digamos que está más o menos establecido. Él es hijo de un abogado que es de origen judío, pero que se pasó, cambió de religión y se pasó al protestantismo, creo que al luteranismo concretamente, no estoy exactamente segura, pero se pasó para poder, digamos, adaptarse mejor a lo que era la sociedad de la época. Y mientras tanto, mientras que esto era así, su madre también era de origen judío y de hecho era hija y era pariente de rabinos del judaísmo. Y Marx se va a criar junto a sus hermanos en este ambiente que por una parte es bastante intelectual, su padre parece ser que es seguidor de muchos de los autores llamados ilustrados del 18, el caso de Voltaire, por ejemplo, creo que es uno de los autores que más podemos conocer, y al mismo tiempo va a entrar muy pronto en contacto con un vecino de la familia de una situación superior, es un funcionario que trabaja para, vamos a decir, para la élite del gobierno prusiano y que le va a dejar echar un ojo a su biblioteca. Se llama von Westphalen. No sé si he pronunciado bien. Con todo, este joven Marx que se está criando en una familia acomodada, de partida no tenía estas habilidades de economista, lo que a él le apasionaba era la filosofía. Sí, le apasionaba la filosofía y desde muy joven se va a interesar por Hegel, sin ir más lejos, que es otro filósofo que dicen que cuesta leerse. He intentado alguna vez y no he podido, lo reconozco. A mí se me han dado siempre mejor los autores ingleses de economía que los alemanes, es una cosa, es una realidad, pero se va a interesar pronto por la filosofía alemana y luego también, en un principio podríamos catalogarlo, creo que de romántico, es una persona que tiene como cierta esperanza en las buenas ideas, siguiendo un poco la estela de su padre, que es un hombre, podríamos decir, tirando a liberal o quizás sea un poco precipitado decir esa palabra. Es curioso porque Hegel es... Marx, cuando nace Marx, Hegel todavía está vivo. Lo que pasa que cuando muere Hegel, Marx es un adolescente. Tú decías, es difícil leer a Hegel. Estamos ahí en un momento, en esos finales del 18, comienzos del 19, donde tenemos una serie de filósofos que han venido a replantearse prácticamente la historia de la filosofía, porque ahí tenemos también a Kant, que en efecto son gentes difíciles de leer. Cuando a mí me enseñan, cuando yo estudié filosofía, no en secundaria, que es cuando estudiamos todos, sino yo tuve que volver a estudiar filosofía en la carrera de Geografía e Historia en la Complutense de Madrid. Nuestro profesor de filosofía nos decía, mira, no os enredéis a la hora de leer a gentes complejas como Hegel o Kant tratando de entrarle de lleno a la parte más dura de su creación, ponernos a leer lo que esta gente cuenta de dos temas en particular. Cómo tratan la filosofía de la historia, o sea, cómo ellos consideran que tenemos que enfrentarnos a los acontecimientos históricos, y cómo tratan la estética, es decir, cómo ellos plantean la historia del arte, que nos pueden parecer dos frivolidades, pero que te permiten entender con cierta rapidez los pensamientos en los que esta gente se mueve. Pero bueno, dicho este pequeño consejo, Marx, en efecto, es de estos jóvenes hegelianos, porque, insisto, cuando Marx es un adolescente, es un joven, es cuando se está muriendo Hegel, ha dejado ya su impronta en la filosofía alemana en particular y la filosofía europea en general. Y claro, Hegel ha venido a renovar por completo la filosofía. Voy a ser muy simplificador en esto, que me perdonen los amantes más apasionados de una lectura correcta de filosofía.
De alguna manera, Hegel viene a recuperar todo el modelo platónico que había podido dominar ya no solamente en la Grecia clásica, sino que había ido desarrollándose durante el Bajo Imperio Romano con los neoplatónicos, Plotino y compañía, y que se había colado en la Edad Media con gentes como San Agustín, pero que había quedado relativamente marginado en toda su concepción idealista de la realidad cuando Aristóteles vuelve a ganar protagonismo en esa Edad Media a partir de los siglos XII y XIII. Hay un brevísimo gesto platónico en la segunda mitad del XV asociado al Renacimiento, a la Academia Platónica que los Medici montan en Florencia. Esto lo explico aquí en mi libro del Renacimiento. Incluso hay algunos artistas como Miguel Ángel que parece que se apuntan a esta corriente, pero no deja de ser un paréntesis realmente breve, porque digamos que la fórmula que se impone es la de Aristóteles, y más aún cuando vamos a entrar ya en la revolución científica con gentes que superan la propia lectura materialista de Aristóteles, la propia física de Aristóteles, que a su vez supera la filosofía aristotélica, pero empujándola más allá. Pues bueno, digamos que toda esa corriente filosófica que nos puede llevar a un Descartes o nos puede llevar a un David Hume, pues llega Hegel y dice, señores, hasta aquí hemos llegado. Esto de mirar al mundo desde el punto de vista esencialmente materialista y que solamente hay que tener conciencia de aquella realidad material que nos rodea, hagamos un respiro, hagamos una pausa. Es el momento de volver al buen Platón y al mundo de las ideas, al mundo donde existen conceptos superiores de los cuales pueden emanar una serie de realidades. Y esto, este mundo idealista de Hegel, este mundo hegeliano, para el joven Marx va a ser una auténtica pasión. Sí, a nivel económico, esto voy a hablar ahora un poco de mis años en la universidad, se empezaba a estudiar la teoría de Marx desde el punto de vista económico a partir del concepto de la dialéctica, que se supone que él la habría heredado precisamente de esas lecturas, pues de Hegel y también de lo que le había enseñado su padre, pero después de todo lo que va a aprender en las universidades de Bonn y de Berlín. Un concepto que él lo extendería, como hablaba antes, en su teoría sobre la historia. Que luego esto entiendo que repercute o afecta, entronca con su teoría sobre la lucha de clases, el concepto de el choque continuo, el choque entre dos partes de una misma historia que son como antagonistas y que a través de ese impulso que se dan mutuamente van haciendo que evolucione la historia, aunque esta es una teoría, como digo, que irá desarrollando a lo largo de sus años de estudiante y que luego la desarrollará ya en edad adulta. Cuéntanos la dialéctica, ¿en qué consiste? La dialéctica consistiría en la idea entre, a ver, me van a perdonar porque yo tampoco soy filósofa, pero bueno, básicamente sería el concepto que habla sobre el debate o la discusión continua entre dos grupos que tendrían, pues, comprendo desde mi perspectiva económica, de economista, dos intereses contrapuestos que tendrían que, de alguna manera, coexistir o ver cuál de los dos tendría más capacidad de salir victorioso. Interpreto que seguramente como filósofa no valgo, pero a nivel económico se supone, se estudia, o eso he estudiado yo, que eso con el paso del tiempo fue llevando hasta la idea de una supuesta guerra continua, podríamos decir, entre grupos, entre países, entre clases sociales. Sí, porque a la larga lo que planteaba Hegel es que inevitablemente una idea, siempre moviéndonos el terreno muy platónico, una idea genérica que es la tesis, una idea contraria que es la antítesis, y en el enfrentamiento entre estas dos surge la idea correcta, la síntesis, que no necesariamente es una especie de 50-50, que en muchos casos puede ser 90-10 o 99-1, que es a la larga lo que después Marx va a trasladar al territorio de la economía, pero claro, lo que él claramente definió como economía política, una idea que ya hemos visto en el programa previo con David Ricardo, donde David Ricardo defendía la economía política como parlamentario en la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Él consideraba que las instituciones públicas intervengan en la economía genera una serie de modificaciones que puede beneficiar al conjunto de la sociedad. Marx va más lejos. Él lo que va a plantear está en que si entendemos cómo funciona la economía desde este punto de vista dialéctico, donde vamos a tener grupos enfrentados, lo que tenemos que hacer es priorizar aquel grupo que, entre comillas, es mayoritario, con más derechos, con más necesidades, y al que al final es al que tenemos que darle la oportunidad de desarrollarse plenamente frente al grupo minoritario, explotador, abusivo y demás. Podríamos interpretar que parte todo un poco de cierta sensibilidad social por los problemas de, en este caso, lo que le afecta a Marx, la clase obrera.
aunque él viene de un ambiente burgués, como decíamos al principio. Bueno, aquí es curioso porque en las tesis de Feuerbach hay esta famosísima frase de Marx, tantas veces repetida, y las tesis de Feuerbach ya la escribe en su juventud, cuando es un veinteañero, aquello de los filósofos han interpretado el mundo, es hora de cambiarlo, donde descubre, claro, esta idea de Marx es fundamental porque es la que va a ser empleada hasta nuestro mundo contemporáneo por aquellos grupos políticos que consideran que cualquier acción humana es política, que inevitablemente todo es político. Y no quiero dar nombres de nuestros políticos contemporáneos obsesionados con esa idea de que todo es político. Claro, tú estás diciendo, tú tienes cierta conciencia social de lo que está viendo a su alrededor. Aquí hay que detenernos en dos elementos fundamentales. Por un lado, lo que ha ocurrido históricamente en las décadas previas a la vida de Marx, que es la Revolución Francesa. Y hasta qué punto en la Revolución Francesa lo que Marx, que es un tipo que hay que reconocerle que tenía una capacidad de análisis de la historia muy interesante, o sus propuestas a futuro podían ser completamente descerebradas, pero su manera de analizar la historia es muy, muy atractiva. Entonces, él es consciente de que la Revolución Francesa lo que se ha conseguido es esa acción política. Entonces, desde que se ponen en marcha los Estados Generales en aquel verano de 1789, toda esa modificación legislativa que los Estados Generales inicialmente, la Asamblea Constituyente después, la Asamblea Legislativa más tarde, habían ido tomando, habían conseguido desestructurar por completo la monarquía borbónica de Luis XVI y establecer un régimen político completamente novedoso, donde además la cantidad de contrapoderes había ido desapareciendo progresivamente a golpe de acción legislativa hasta la Convención Jacobina de Robespierre, en donde Robespierre consigue acumular todos los poderes en sus manos. Es el legislador, es el ejecutor de las leyes, el que juzga a aquellos que van en contra de las leyes. Entonces, Marx toma conciencia de que lo que él va a plantear en su dialéctica económica y política no es algo, entre comillas, inventado por él, sino es lo que él entiende que ha ocurrido en la Revolución Francesa. De modo que, bien tomada la idea de esa Revolución Francesa, de ese mundo jacobino, ¿hasta dónde lo podemos empujar? Y lo segundo que tú estás haciendo referencia es al propio contexto económico de esta Alemania en la que él vive los años 1830 a 1840, con una revolución industrial plenamente consolidada, donde las ciudades industriales ya se ha convertido en la fórmula habitual de vivir de muchísimos europeos. Su gran colega inseparable amigo Engels va a hacer un análisis sobre ese modelo de ciudad industrial, masificación de obreros, unas malas condiciones de vida, enfermedades. Pensemos, lo hemos hablado también aquí, cuando hablábamos en un pedazo de historia de la revolución industrial, las epidemias de cólera del 1832 que arrasan los barrios obreros. Todo eso es lo que él tiene en mente. Entonces, claro, lo que Marx va a decir es, tengo que analizar la economía del mundo para tratar de entender esos principios hegelianos que yo adquirí en la filosofía, convertirlos en principios económicos y a la larga de acción política. Pero entiendo que esa es una idea que le va a ir surgiendo poco, bueno, con el paso del tiempo, una vez tiene que marcharse de su Prusia natal, porque él, en una primera época de su vida, durante la universidad y después de esta, él se va a dedicar a ser periodista. Él se va a meter a trabajar en la Gaceta Renana y al poco tiempo la van a cerrar y él va a tener que marcharse y se va a ir a París. Y ahí es donde empieza, digamos, a conocer a Engels y a todo este grupo de los socialistas utópicos y demás. Bueno, es curioso porque, aunque sea periodista, ya es un periodista muy reivindicativo. Sí. O sea, es un hombre que ya se dedica a la acción política, ya se va juntando a esto que ya comienza a conocerse como comunistas. Entonces él ya se está moviendo en ese ambiente, aparte de enamorarse, porque es entonces Sí. cuando conoce a su esposa, a Jenny. Jenny von Westphalen, la hija de su vecino, el que le dejaba, se supone, acercarse a la biblioteca. Aquí yo he escuchado dos versiones. Está la versión que dice que el padre estaba encantado de que su hija se casara o tuviese esta relación formal con su alumno, su pupilo, vamos a decir, porque lo consideraba un muchacho muy inteligente, pero hay otra idea, otra historia, que apunta a que o bien el padre o bien el resto de la familia de Jenny estaba en contra, porque Marx era, por una parte, de origen judío y por otra parte, pues ya le veían que tenía ciertas tendencias reivindicativas, con lo que estaba diciendo, que sin embargo nunca terminaban de cristalizar, por así decirlo, en un movimiento político como los que había en la época. O es que él realmente nunca fue político, pero se dedicó a la política toda su vida. Bueno, es curioso porque, en efecto, se dedica a la política toda su vida. ¿Y qué otras dedicaciones tenía? ¿Qué hace este hombre para sacar adelante a su esposa y a los muchos hijos que tuvo?
Este hombre se dedica al periodismo, principalmente, diría yo. Se puso luego a escribir y, por otra parte, pues que yo recuerde así, no le recuerdo yo demasiados trabajos. Sé que su padre quería en un principio que ejerciese, bueno, que fuese abogado como él, pero él abandonó la carrera de leyes, él abandonó ese estudio. ¿Y cómo hizo para ganarse la vida? Tengo entendido que tiró un poquito de la ayuda de la familia de Jenny, precisamente. Y sobre todo de Y de Engels. Engels también. Entonces, Engels es un personaje interesantísimo porque él es un industrial relativamente exitoso, con un buen fondo económico que le va a permitir mantener prácticamente toda su vida a su amigo Marx. Hay historias por ahí que señalan que incluso cuando están en Londres, que Engels también va a ir donde están ellos y les va a ayudar a pagar pues la renta del apartamento, los cuartos donde se supone que ellos vivían, no en las mejores condiciones, pero que se va a ocupar de todo, mientras que Marx se dedicaba a ir todos los días a la biblioteca y a los museos a estudiar, a leer, a escribir, o cuando se va a poner a trabajar para los periódicos americanos, creo que son. Esto es muy llamativo porque va a vivir obsesionado con la idea de Marx de llevar a cabo la investigación más profunda posible y considera que la Biblioteca de Inglaterra es el depósito donde puede obtener toda esa información a partir de la cual elaborar su complejo socialismo científico. Entonces, esta es la crítica que él hacía a los ricardianos y a los utópicos. El hecho de que toda esta gente ha planteado ideas un poco castillos en el aire, pero Marx no. Marx lo va a hacer a partir de revisar concienzudamente miles y miles de páginas impresas buscando todo tipo de datos económicos que él pueda concentrar primero en aquella contribución a la teoría de la economía política y más tarde en el Capital. Volumen primero todavía se publica en vida de Marx, el segundo y el tercero ya está muerto Marx y es Engels quien tiene que, el segundo está más o menos ordenado, el tercero Engels tiene que recoger de aquí y de allá los manuscritos de Marx, porque Marx, más allá de su actividad como periodista, sobre todo es ese estudioso concienzudo que pasa las horas en la biblioteca buscando todos los datos que le van a permitir construir un maravilloso corpus ideológico absolutamente irreprochable a la hora de su aplicación política. Claro, por el camino, como digo, casado con Jenny, empezó a tener un montón de hijos, hasta 7, que no tuvieron las mejores condiciones de vida que uno No, puede esperar. de hecho se murió uno de ellos, creo que era el pequeño Edgar, se llamaba, no estoy segura, pero falleció en Reino Unido, falleció en Londres. Y hay historiadores por ahí que acusan de que precisamente fue porque su padre se dedicaba a irse a estudiar todo el día, su madre pues tenía que ocuparse de la casa, de los hijos y demás, y dependían totalmente de Engels, que por otra parte tenía que cuidarse a sí mismo. Y hay una curiosidad que no sé si esto es cierto, pero yo he escuchado o he leído en varios sitios que tenían una asistente a pesar de la situación y las circunstancias donde vivían. Sí, tiene una criada, la historia de la criada es muy curiosa. O sea, llegaron a tener 7 hijos. Varios mueren de tuberculosis, enfermedades. Hay alguno que muere enfermo porque están mal alimentados. Creo que incluso hay 2 que se suicidan. O sea, esto de ser hijo de Marx no es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Y en efecto, a pesar de las limitadas condiciones de vida, llegaban a tener una criada, la criada tiene un hijo, se le llega a atribuir a Marx como posible padre de ese hijo en un momento que su esposa estaba ausente en los Países Bajos. Hay todo un drama en esa historia. Lo llamativo es que las gentes que conocieron a Marx, y comenzando por su propia hija, que también nos escribe mucho de la actitud del padre, lo recuerdan como un hombre tremendamente cariñoso con sus hijos. O sea, no era un hombre para nada desapegado de sus hijos, era un hombre que jugaba con ellos y que les podía hacer muchas carantoñas, solo que no se preocupaba de las condiciones materiales de sus hijos. Yo creo que estaba pensando quizá más a futuro en las condiciones intelectuales de los hijos, podríamos decir. Sí que se dice que era un hombre muy combativo cuando tenía que debatir, cuando tenía que hablar o cuando tenía que argumentar, que aplicaba, digamos que a lo mejor si en casa era un osito, vamos a decirlo, quizás fuera tomaba toda la capacidad de análisis y se ocupaba a intentar pues defender unas ideas, defender una teoría que cuando se pregunta de dónde viene, pues yo sostengo la teoría de que procedía de su etapa en Francia, una etapa previa a la de Londres, más o menos un poquito antes de las revoluciones de 1848, cuando se encuentra con los escritos de los fisiócratas y en concreto con el Table économique de François Quesnay. Bien, vamos a entrar ahora en esa obra, cerrando ya la cuestión familiar. Entonces, en efecto, cuando está en Francia, ha tenido que exiliarse en Francia por sus movidas políticas en Prusia. En efecto, encuentra a los fisiócratas, algo que le va
a chocar mucho, porque a la larga, ya hemos hablado de los fisiócratas en nuestro primer programa dedicado a la historia económica con Marta Caniego. Entonces, es ahí donde se da cuenta de que hay una posibilidad de hacer, digamos, una economía apegada a los datos, pero que inevitablemente le va a llevar a la acción política, porque para 1847-48 ya, junto a Engels, es cuando publica el Manifiesto Comunista, que no siendo un tratado de economía en absoluto, porque como el nombre indica es un manifiesto político, a la larga lo que tiene que hacer a continuación es construir toda una teoría económica que le permita defender las ideas que ha planteado en el Manifiesto Comunista, que es un libro muy breve, ¿eh? Si nunca se ha leído manifiesto pueden hacerlo porque se lee en 10 minutos. Pues efectivamente, él va a empezar a diseñar, lo va a hacer con el paso de los años, un sistema económico, su propio sistema económico, que en realidad bebe bastante de los fisiócratas por ese concepto que lo tenía François Quesnay, por recordar un poquito, médico del siglo XVIII, al servicio de la Pompadour y de Luis XV de Francia. Va a diseñar un sistema económico que funciona de una manera cerrada, casi como un circuito perfecto. Él va a emplear conceptos médicos para sostener que a lo mejor la riqueza, los caudales monetarios, todo eso son como la sangre que pasa a los pacientes, y Marx parece que se va a obsesionar con esta idea quizá de conectarlo todo, de ver que de alguna manera lo que él ve a su alrededor, el tema de la burguesía, la situación que parece que tendría esa posición privilegiada a pesar de ser menos gente, el tema de los proletarios, que son cada vez más, cada vez parece que viven en situación más precaria. Él está en la calle, esas cosas las ve y esas cosas no se pueden negar. Había, como en toda la vida ha habido, jefes mejores y jefes peores. Y él va a empezar a ver relaciones por todas partes y va a plantearse qué mueve todo, qué papel tiene el dinero, qué papel tiene el trabajo. Ahí es cuando se topa con Ricardo. Va a empezar a plantearse también qué papel tiene el reparto de beneficios, que eso es la famosa plusvalía que todos conocemos. En definitiva, va a intentar decir, voy a crear algo que pueda explicar cómo funciona el mundo, pero como no me satisface o no le termina de encajar lo que sostienen otros socialistas utópicos, como el famoso Proudhon, tal vez nos acordemos de la frase, ¿cómo era? La propiedad es un robo, perdón. Y él va a decir, pues yo voy a intentar diseñarlo, pues como decía usted ahora, a través de datos voy a intentar hacer algo científico, algo, digamos, apartado de los sesgos, aunque inevitablemente él también tenía su sesgo y uno muy grande. ¿Y cuál es ese sesgo tan grande? La teoría de la explotación, que es, digamos, la base del aspecto de la aportación económica que hace Marx a la teoría económica. Bueno, es la aportación que hace porque él se ocupa mucho del aspecto político, yo estudié más todo el aspecto económico. Y para explicar cómo funciona la explotación, él partiría de un concepto que quizás sea más pequeñito. Él parte del concepto de la alienación. Alienado, como él sostiene que se siente un trabajador al no poder ser propietario, ser dueño de los medios de producción, al no poder ser dueño de lo que produce con sus manos y al no tener ningún papel en la determinación quizá de esos precios o no poder ver cómo su trabajo repercute en un mayor bienestar para sí mismo, sino que todo termina en un pequeño salario que en apariencia, opina Marx y opinaban muchos en la época, no representaba el total de la aportación que hacían los trabajadores, los proletarios, con su trabajo, con sus horas, con su habilidad, a lo que era la revolución industrial, vamos a decir, a lo que era la producción de las manufacturas, o quizá el campo, él se centra más en lo que es el mundo de la fábrica, el mundo de la manufactura. Esto es interesante porque, vale, ya has empezado a introducir Sí. elementos fundamentales. Entonces, antes de pasar a la alienación, que es uno de los elementos clave, como estamos hablando en historia económica, Sí. él bebe de David Ricardo. Sí. Entonces, ya hemos visto en un programa previo los conceptos que va a manejar David Ricardo y, sobre todo, uno de los eventos clave, para que nos expliques bien qué significa la plusvalía y demás, es el valor trabajo. Efectivamente, Entonces, el valor trabajo. Entremos en la visión que establece Marx del valor trabajo. Que he echado a correr porque me la han emocionado. Vale. Ricardo había tomado, lo vimos en anteriores programas, la teoría del valor trabajo que sostiene Adam Smith, una teoría que se basa, pero digamos que Ricardo la lleva un nivel más arriba, cómo es el trabajo de la gente lo que determina el valor verdadero, el valor natural, vamos a decir, de las materias, de los bienes, de las mercancías, de todo aquello con lo que comerciamos y que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pues esta taza, sin ir más lejos. Pero Ricardo añade un punto que va a interesar especialmente a Marx, y es la idea de que no es exactamente
el salario la representación del trabajo que aporta valor, sino las horas puestas en ese trabajo y el nivel de esfuerzo, que son, si nos paramos a pensarlo, elementos, conceptos mucho más difíciles de manejar. Entonces, Marx va a coger esta teoría, va a coger esta idea, este concepto, y lo va a llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Va a tomar, ¿qué va a hacer? Va a tomar la idea de que el trabajo es lo que determina todo el valor, va a coger esa idea ricardiana y la va a retorcer. Él sostiene, vale, si solamente con el trabajo se puede generar valor, que es lo que en teoría sostenían Ricardo y sus seguidores, los socialistas ricardianos, pues él va a percibir, sin embargo, que si eso es verdad, entonces la gente debería de recibir, a cambio de todo ese trabajo, una ganancia apropiada o una ganancia que se corresponda con lo que aportan. Pero lo que él ve es que no. Él ve a su alrededor, vamos a intentar ponernos en la época, luego ahora el profesor nos corregirá seguramente, probablemente vea un montón de gente que malvive con lo que puede. Quizás familias muy numerosas que tienen salarios muy bajos o que les da para tener lo justo y necesario. A esto él le va a poner un nombre, va a decir, ¿esto por qué ocurre? Él dice, ocurre por la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es lo que te queda cuando tomas todo el trabajo necesario, medido a través del tiempo, para calcular lo que necesitas para producir pues, toda la producción de una fábrica, por ejemplo, y le restas los salarios que has pagado a los proletarios, que has pagado a los trabajadores. Lo que te quedaría sería la plusvalía, que es curioso porque la mayor parte de estudiantes, cuando lo estudiamos, decimos, ¿es el beneficio? ¿No es el beneficio? Yo aquí aplico lo que me explicó a mí un tutor mío. Es el beneficio tal vez apropiado o obtenido de una forma no muy legal, que eso depende, en esencia sí, es el beneficio, pero depende mucho de las formas que tienes. Hay dos vías principales para obtenerlo. Y eso es lo que quizá desde nuestros días se pueda ver mejor, peor, y si nos paramos a pensarlo, tal vez haya legislaciones a día de hoy que van enfocadas a parte de lo que demandaba Marx, o eso es la sensación que yo tengo. No sé qué pensará usted. A ver, desarrolla eso, que no me he perdido. Desarrollamos esto, vamos a ver. Desarrollamos esto. Él define que hay dos tipos de plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Plusvalía absoluta se obtendría, pues a lo mejor, ponemos el caso, y señalo, vamos a ver cómo sale esto. La idea sería, si a lo mejor yo contrato a alguien para que trabaje en mi fábrica y le pago un salario equivalente a 6 horas de trabajo, pongamos el caso, pero lo que luego hago es tenerle trabajando, en vez de 6 horas, 8 o 10 horas más. O, bueno, esto sería una forma extrema de verlo. Esto es una forma de explotación extrema de verlo, pero es que es muy visual. Digamos que a lo mejor esa persona, el trabajo que hace, le da para cubrir todas las horas de trabajo que haría y cobraría el salario que le correspondería. Pero igual le tienen más tiempo trabajando porque quizás el empresario, el dueño de la fábrica, el propietario de los medios de producción, el propietario del capital, ha sido un poquito listo y se ha apropiado de ese excedente de trabajo que ha hecho gratis el trabajador. Eso es algo que se definiría, o lo que popularmente se puede definir a grandes rasgos, como la plusvalía absoluta. Y luego se supone que estaría la relativa. La relativa es un poco más compleja y aquí entraría ya el concepto del capital, la idea de que puede ser que tengas unas horas de trabajo, las que sean, pero se te introduzca maquinaria, por ejemplo, se te introduzcan elementos que van a ayudar a que mejore mucho tu productividad, pero a cambio tú no vas a recibir nada de ese incremento de productividad, de esa mejora en las condiciones, y eso que tú añades, esto que a ti te excede, a ti te sobra, se lo quedaría de nuevo el capitalista, el dueño de la maquinaria, vamos a decir. Vale, vamos a ir desgranando lo que nos estabas contando. Entonces, lo que Marx considera es, hay un valor en el producto fabricado que, siguiendo los principios de David Ricardo y en cierta medida los del propio Adam Smith, es un valor, digamos, objetivo, que podemos definir de una manera cerrada, considerando la cantidad de tiempo invertida en la elaboración de ese producto. Bien, aquí es cierto que Adam Smith, cuando forja el concepto de capital, nos explica que más allá de la cantidad de tiempo que el trabajador invierte en elaborar un producto, hay otros elementos en torno a la elaboración de ese producto, que puede ser el propio material para hacer ese producto,
o las herramientas que el trabajador emplea para llevar a cabo la fabricación de ese producto. Es decir, el valor trabajo per se, la cantidad de tiempo que el obrero emplea, no definiría exclusivamente Ujú. el precio final si lo hacemos desde un punto de vista objetivo. Yo aquí defiendo las ideas de la escuela austriaca de que el precio siempre es subjetivo, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces, Marx, sin embargo, se queda con la idea inicial de que todo el valor del producto es el tiempo invertido por el trabajador en la elaboración de ese producto. Ese esfuerzo realizado por el trabajador tiene un coste, que es el salario, que el capitalista le entrega al propietario de los medios de producción, le entrega al trabajador. Si a partir de ahí consigo que el trabajador trabaje más horas de las que yo le voy a pagar, ya estoy obteniendo un beneficio, porque obviamente el trabajador me está vendiendo parte de su fuerza de trabajo sin recibir nada a cambio, que sería el principio por donde ya se cuela la cuestión de la explotación, que a la larga no podemos negarlo, es cierto. O sea, si yo estoy trabajando más horas de aquellas que he convenido en el contrato que he establecido con el empresario y no soy remunerado por ellas, pues está dándose cierto margen de explotación. Pero en cualquier caso, para que veamos por dónde se van introduciendo las debilidades en la teoría marxista. Si a continuación hay una mejora tecnológica que facilita la labor del trabajador, Marx considera que el trabajador no está viendo mejorar su salario con la llegada de esa mejora tecnológica, con lo cual el capitalista tiene un beneficio mayor, puesto que no solamente le hace trabajar más horas de las que ha contratado, sino que además introduce elementos ajenos, nuevas máquinas, que favorecen la producción sin que eso repercuta en principio en el salario del trabajador. Ujú. Vale, Es a lo que él llamaría la tasa de explotación. de acuerdo. Entonces, claro, la tasa de explotación a la larga sí que existe en el momento en el que al trabajador se le exija algo más que va más allá del contrato que haya establecido con el empresario. Ujú, Y es algo que puede ocurrir hasta nuestros días. ujú. Claro, lo que va a suceder en los tiempos de Marx hasta la actualidad serán todas las corrientes sindicalistas que busquen evitar esa tasa de Ujú. explotación. Ya existía en aquel momento la corriente, bueno, las corrientes del sindicalismo que buscaban, digamos, un respeto a las condiciones de vida de los trabajadores. Y hay historias bastante curiosas. Yo estuve leyendo que en esta época, bueno, y mucho antes, esto de la organización es algo que ha existido siempre, o creo que de alguna manera ha existido siempre. A veces se organizaban para poner en un bote cantidades de dinero para reservar para si alguna vez alguno de los empleados o alguien que trabajase en cualquier oficio necesitase estar unos días de baja o tuviese un accidente o cualquier cosa. Digamos que Marx transmite en esto quizás cierto pesimismo con el sistema capitalista, que a mí me hace mucha gracia porque tampoco se lleva bien con los socialistas de su época. Yo hablo mucho de los socialistas ricardianos, pero porque antes, bueno, en capítulos anteriores hemos hablado de David Ricardo. Se supone que quizá, bueno, se supone que los socialistas ricardianos eran partidarios de la idea de que toda esa explotación, ese malestar que generaba el capitalismo, era debido a la malicia del industrial o a una mala aplicación, mientras que Marx se pone enfrente de todos y dice, no, 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 no os equivoquéis, el capitalismo funciona perfectamente, lo que pasa es que está diseñado para tener estos efectos. Vale, aquí está el elemento fundamental de la teoría capitalista y después ya hablaremos del ejército de reserva industrial y la ley de empobrecimiento y demás, que serán las últimas etapas en su teoría. La cuestión está en que él considera que inevitablemente el empresario va a aplicar una tasa de explotación sobre sus trabajadores, inevitablemente, bien, y que inevitablemente cualquier mejora mecánica en la que permite aumentar la productividad del trabajador no se va a ver reflejada en el salario del trabajador. Entonces, estos son los dos principios que Marx considera inevitables. Y claro, aquí entramos en ese juego, Marta, del sesgo de que estoy seguro de que si nos ponemos a hacer una investigación rigurosa de los industriales que está trabajando ingleses de mediados del siglo XIX, vamos a encontrar unos cuantos ejemplos de industriales que funcionaban de esa manera. Sí, pero también vamos a encontrar gente que no necesariamente trabajaba con explotación. Eso es, que ese es el inconveniente. Porque claro, Sí. es algo que cuando yo, por ejemplo, hice un pedazo de historia dedicado al feudalismo, la aplicación
de la teoría marxista en la historia, lo que ha llevado es a generar ese modelo de la explotación trasladado a lo largo de todo el tiempo. Entonces, claro, podemos encontrar relaciones de señores siervos dentro del modelo feudal en donde es evidente que el señor está explotando a sus siervos. En muchos casos era anecdótico, pero lo hemos convertido en norma, hasta el punto de que hemos hecho sinónimos Edad Media y sociedad feudal. Y esto es el juego que Marx puso en marcha a mediados del 19. Convirtió en sinónimos capitalismo y explotación. Sí, aunque sin embargo lo miramos a día de hoy, creo que todos nosotros podemos verlo. Todos en algún momento de nuestra vida o hemos trabajado o vamos a trabajar de alguna forma para alguien seguramente, o podemos ser nosotros los jefes. Todos nosotros seguramente nos hayamos encontrado con gente que sea jefa y que sea efectivamente lo que llaman un explotador, que eso está muy anclado a nuestro lenguaje, decir este es un explotador, o podemos encontrarnos gente que todo lo contrario, que trabaja que cuida mucho de sus trabajadores y de que sus condiciones sean buenas, precisamente pensando en el largo plazo de decir necesito que la gente que trabaja conmigo esté bien, que esté bien cuidada, que esté bien alimentada, que gane bien y tenga una vida, porque necesito que de alguna manera nos vaya bien a los dos, necesito que confíen en mí, porque si no, al primero que llegue, que le ofrece mejores condiciones, aplicando un poco el interés propio, se va a ir con él. Pues sí, porque es una variable que también hemos de incluir. Ya no solamente es que haya empresarios explotadores, empresarios que traten de cuidar bien a sus empleados, es que además hay empleados que pueden tomar la decisión de cambiar de empresa, Sí, efectivamente. que es una variable que Marx nunca quiso ver. No, pero sin embargo los clásicos, otros clásicos, Adam Smith, por ejemplo, sí que no lo contempló directamente para decirlo así, pero sí contempló la movilidad de la gente cuando busca mejores situaciones. Bien, vamos a seguir avanzando en la teoría para llegar hasta toda su dialéctica política. En el momento que tenemos esas condiciones de explotación de trabajo y él asocia capitalismo con explotación, y esto es fundamental porque es algo que hemos mantenido hasta hoy, a pesar de que, como estábamos explicando, hay muchísimos empresarios que no explotan a sus trabajadores y sobre todo hay muchísimos empleados que optan por cambiar de empresa cuando sus condiciones de trabajo no son las que ellos están buscando y consiguen otras mucho más benignas para el trabajador. Bien, él genera el concepto del ejército de reserva industrial. Efectivamente, es un concepto que él introduce un poco llevando la contraria a lo que decían los clásicos. Se supone que en la economía clásica se sostiene que cuando progresa un país, cuando progresa una nación, el paro, el desempleo, o disminuye o la gente desocupada es una cosa residual o que con el tiempo se espera que vaya a menos. Pero él sostiene que no, que el propio capitalismo está preparado para mantener a una parte de la población en el desempleo. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque, vamos a pensarlo así, tal vez, de alguna manera, cuando se piensa en introducir maquinaria, introducir capital, que está el capital fijo, que son la maquinaria, los edificios y demás, o el capital variable, que es esto que he dicho, que estaba diciendo del trabajo, que no lo he mencionado exactamente, la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar que tiene la gente, eso que compras, podríamos pensar que una mejora en la productividad a largo plazo, cuando el industrial decide reinvertir parte de sus beneficios en la empresa, no solo podría optar por comprar más máquinas, sino también por subir el sueldo a los empleados. Pero él sostiene que no. Él sostiene que en unas condiciones de libre mercado, de lo que podríamos llamar libre mercado, el salario, el precio del trabajo, no sube, sino que baja. ¿Por qué? Porque se mantiene a una parte de la población en el desempleo de forma, no porque lo estén pensando necesariamente, pero sí que les viene muy bien que estén, porque siempre que haya más demanda de un trabajo, siempre que haya más gente queriendo optar a un trabajo que gente demandando empleo, se va a crear una presión hacia abajo de los salarios. Y vas a conseguir de esa manera que si un empleado decide hacer lo que decíamos nosotros, decide cambiarse de empresa, no pasa nada porque otro vendrá y ocupará su lugar. De alguna manera es ese concepto de explotación como decir, no pasa nada si tú no quieres, búscate la vida, que aquí vamos a seguir. Y este ejército, digamos, lo que va a provocar es que poco a poco, tenemos que recuperar el concepto de que el valor lo produce el trabajo. Si cada vez cuantas más máquinas se meten, se queda más gente en el desempleo, aquí entraríamos en una paradoja con Ricardo, con lo que sostiene Marx. ¿Cómo se crea el valor? No puedes crearlo solo con capital o no puedes crearlo con muy poca cantidad de trabajo.
Pues aquí es donde se habla de que poco a poco las tasas de beneficio de los industriales crecen en un principio a corto plazo, pero que a medida que avance la historia están condenadas a decrecer y a que cada vez los medios de producción estén en manos de menos personas y que la mayor parte de la masa de población, la mayor parte de proletarios, estén cada vez más empobrecidos, más oprimidos y en peor situación de supervivencia. Digamos que es un ejército que iría creciendo precisamente por el simple progreso de la historia. Es interesante porque, claro, esa es la dinámica que él quiere hacernos ver del capitalismo. O Ujú. sea, inevitablemente, como yo no quiero subir los salarios y dispongo de mano de obra que va a querer acceder a unas condiciones salariales bajas, aquel que se quiera marchar porque quiere un salario más elevado, que se vaya, quizás no va a conseguir ese salario más elevado y rápidamente voy a reemplazarlo por alguien que le sustituye. Y como tú dices, eso va a llevar a la concentración del capital. Cada vez serán menos los empresarios que tengan ese capital porque van a ir expulsando a todos aquellos que no se ajusten a los salarios que están dando. Los que se ajustan a los salarios son unos salarios absolutamente miserables y por tanto, como tú dices, terminaremos en ese proceso de crecimiento que inevitablemente va a llevar a la revolución. Claro, en todo este ejercicio de Marx, que es interesantísimo, y si ha habido algo que ha venido a desmontar la teoría marxista, es la propia evolución del capitalismo, desde que él escribe a mediados del siglo XIX hasta estos momentos que nos encontramos a comienzos del siglo XXI. Entonces, pensemos, por ejemplo, la idea de la concentración del capital. Él decía que los empresarios tienden a establecer monopolios, lo cual es cierto. Entonces, cuando te encuentras a un empresario que es capaz de ofrecer un producto exitoso, una de las formas que tiene de proteger ese éxito es tratar de evitar la competencia. Y entonces, qué sé yo, aparece Bill Gates, crea Microsoft y entonces consigue que Microsoft se convierta en el sistema operativo universal. No es el único que hay, va a haber otros sistemas operativos, pero que son minoritarios. Claro, lo que Bill Gates no contemplaba es que quizás en un momento dado ya no nos preocupe tanto el sistema operativo y empecemos a utilizar las computadoras con otros fines. Digamos que yo creo que lo que pasa por alto Marx, porque es que es gracioso, porque a medida que él habla de que se va a ir concentrando el capital en pocas manos, habla de que los pequeños industriales, los pequeños comerciantes y demás, van a verse también abocados a la pobreza, van a verse también expulsados del mercado por la propia competencia. Y lo que parece haberse demostrado es que, precisamente el ejemplo que ponía de Microsoft, lo que ha fomentado es que la gente tome la iniciativa muchas veces y decida a lo mejor, en vez de estar buscando el salario que le ofrece uno, pensar en decir, ¿y si empiezo yo a moverme? ¿Y si empiezo yo a lanzarme, digamos, a esta aventura de el trabajo Claro, por mi cuenta? esto es interesantísimo porque al final eso rompe la dinámica que Marx había establecido. Ujú. Allá donde tú dejes que el emprendedor pueda poner en marcha una nueva empresa, es donde estás seguro que vas a romper con el ejército de reserva industrial, con la concentración de capital y con la ley de crecimiento económico. O sea, en el momento en que no pongas barreras a los emprendedores, empresarios, es cuando más te aseguras de que la cantidad de asalariados en condiciones lamentables va a ser menor. Ujú. Aún así, también es cierto, bueno, también es verdad, que entiendo que el tema de la sensación que tenga cada uno sobre qué posibilidades tiene de salir adelante, esto sería ya un tema que se sale de Marx, se sale de la historia económica y de todo, pero creo que él a lo mejor piensa en esa idea de que la gente no tiene posibilidad de salir adelante o ese pesimismo de decir yo solo no puedo o son otros los que tienen el poder o son otros los que tienen los medios de producción. Es decir, si yo no tengo nada, porque lo que rompió el progreso tecnológico es que los medios de producción estuvieron a disposición de la gente, él pensaría qué opciones tenemos. Tal vez, podría decirlo. Bueno, como tú dices, ya sale fuera del marco de la historia económica, ya caemos casi en una cuestión psicológica de quién se atreve a emprender y quién no se atreve a emprender. Al final, lo que va a hacer es que a partir de este análisis vamos viendo las categorías que va estableciendo. Es muy curioso porque pensemos, por ejemplo, en el punto inicial cuando hablábamos de la plusvalía, ¿no? Cuando decíamos la diferencia que hay entre los salarios que paga al trabajador, que es el que genera el valor del producto, y el precio que le pone ese producto, esa diferencia de la plusvalía, que es beneficio para el empresario. Y claro, uno va y dice, vale, vamos a fabricar aquí mi termo, ¿de acuerdo? Y entonces el termo cuesta 10 y yo le pago al trabajador 2, por tanto he ganado 8. En realidad no he ganado 8, porque de esos 8 habrá una parte que sea para comprar el material para hacer el termo, el plástico, y a lo mejor el plástico es 1.
Y luego además he comprado máquinas para que el trabajador pueda aplicar su fuerza en esas máquinas y fabricar el termo. Y a lo mejor la máquina me han costado 2, con lo cual ya van otros 3. Pero además tengo un Estado que me cobra impuestos sobre el beneficio que está siendo de 5 y resulta que el Estado decide quedarse con un 25 o un 50% del beneficio real una vez que hemos eliminado los otros costos de producción. Y entonces al final el beneficio es de 2 y no de 8, como planteaba Marx, haciendo la diferencia entre lo que pagaba al trabajador y el precio que se ponía en el mercado. A lo que se añade que además como el precio es subjetivo, yo puedo querer venderlo a 10 y a lo mejor nadie me lo compra. Entonces tengo que bajarlo a 8 o tengo que bajarlo a 5, de modo que el margen de diferencia entre salario y precio es menor e incluso puede ocurrir que no gane nada, porque el mercado no me lo acepta hasta que lo vendo a 5 y entonces todo se me va en el salario, el material, la máquina y los impuestos, que es el tipo de cálculo que Marx se negó a hacer. Y sin embargo, con todos estos principios que has estado planteándonos, él llega incluso a establecer toda una dinámica histórica. Es cierto que aquí hay otro elemento, como era un lector compulsivo, descubre a Morgan, al antropólogo, que es el que va formulando las diferentes etapas de la evolución tecnológica de las sociedades humanas, ¿no? Pasando del salvajismo a la barbarie, de la barbarie a la civilización y demás. Y dice, ostras, estas etapas antropológicas de Morgan, si yo ahora lo reconvierto en todas mis ideas, lo que me va a salir son mis modos de producción Sí. y el inevitable y feliz futuro del comunismo. Él sostiene que lo que va a pasar es que a medida que progrese este ejército de reserva y que vaya bajando la tasa de beneficio, lo que va a terminar ocurriendo es que, digamos que podríamos decirlo de una forma más optimista o más pesimista, esa marabunta de gente que lo está pasando mal, de gente que se queda sin nada, se va a levantar, va a tomar, podríamos decir, la acción política y van a empezar a pasar las siguientes fases históricas que son muy famosas, que él las menciona en muchos momentos y sobre las que se han escrito ríos de tinta. Pasa al socialismo con la colectividad de los medios de producción y luego pasaría al final al comunismo, que sería, digamos, ese estadio ideal de la sociedad, podríamos decir. Aunque yo sostengo aquí un poquito, con perdón de los oyentes, que quizás cuando él habla de, a lo mejor, socializar o de, digamos, volver más colectivos los medios de producción para todos, él está obviando algo que podemos ver todos nosotros cuando nos levantamos por la mañana. Todos nosotros estamos interconectados, no necesariamente es siempre, hay gente que está por encima de nosotros en economía, en situación social y demás, pero también hay gente que está a nuestro nivel, hay gente que está por debajo de nosotros, hay gente que está por encima, hay gente que nos suministra unas cosas y nosotros les suministramos otros. Y en el fondo, aunque sea de forma involuntaria, es una colaboración continua lo que es el ciclo económico y lo que hacemos todos nosotros desde el minuto 1 del día hasta que nos vamos a dormir. O sea que el principio dialéctico de las clases sociales permanentemente enfrentadas en dos clases claramente distinguibles tampoco le quedó muy fino. Me gustaría preguntar a la audiencia qué piensan ellos al respecto de esto, porque a fin de cuentas yo creo que también se percibe, o yo percibo cierta crispación, como decir, percibir la historia como si fuese una guerra continua y la perspectiva de cada uno puede cambiar. Hay quien puede ver una guerra continua, pero si hay guerra, y aun asumiendo que hay guerra y que hay bandos, dentro de cada bando la gente colabora. Ergo, donde hay conflicto también hay colaboración, entiendo. O sea, suele haber más colaboración que conflicto. Es curioso porque esa dialéctica de enfrentamiento es algo que se ha aplicado hasta nuestro mundo contemporáneo, cambiando las clases sociales por el concepto racial, ¿no? Blancos contra negros, el concepto sexual, hombres contra mujeres, o los gustos que pueda tener cada cual. Entonces, cómo me siento frente a cómo la sociedad supuestamente exige que debo sentirme. O sea, esa obsesión por dividir la sociedad en dos grupos claramente enfrentados, que es la dialéctica marxista, se ha trasladado hasta nuestro mundo contemporáneo. Obviamente, si Karl Marx resucitara y se diera cuenta que su dialéctica marxista ha terminado por ser un enfrentamiento entre cuál es el sentimiento que yo tengo de mí mismo frente al sentimiento que me quieren imponer los demás, Marx diría, creo que os habéis separado bastante de lo que yo pretendía explicar en el Capital. Así que a lo mejor, no sé si que os leáis el Capital o arrojar los 3 volúmenes a la cabeza para ver si se os entra algo de alguna idea. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un uso de la dialéctica marxista absolutamente descafeinado, pero no menos inquietante. ¿Consideras que hemos hecho un buen repaso de Marx? Considero que sí, pero creo que nos hemos dejado un detalle por comentar. ¿Cuál?
que en realidad él, en vida, o sea, Karl Marx, solamente ve publicado el primer volumen del Capital. Los otros dos se ocupó de publicarlos y de recopilarlos Engels, su compañero y colaborador. Sí, como decía antes, incluso el tercer volumen a partir de manuscritos dispersos. Así que en gran medida la teoría marxista es más la teoría de Engels que la del propio Marx. Pues bueno, Marta, muchas gracias por este rápido viaje que hemos hecho por Marx. Pues sí, muchas gracias a usted. Hasta aquí este ciclo, este primer ciclo que hemos hecho de historia económica. Ya nos dirán en sus comentarios hasta qué punto les parece pertinente que podamos seguir avanzando. A la larga hemos presentado a los grandes popes de la economía. Es cierto que nos faltaría, quizás, indudablemente, esa segunda parte curiosísima de mediados del siglo XX, en ese singular enfrentamiento entre dos tipos fundamentales como Keynes y Hayek. Keynes, simplificándolo mucho, el adalid del intervencionismo estatal, y Hayek, el contrario al intervencionismo estatal. Dos personas, Keynes y Hayek, que a pesar de defender teorías económicas completamente contrarias, en vida no solamente se conocieron, sino además compartieron un periodo muy interesante de su existencia durante la Segunda Guerra Mundial, los dos en Londres, sometidos a los ataques de los alemanes y subiendo por las noches a los tejados de Oxford a ver si los aviones venían a atacarles, y compartiendo larguísimas conversaciones que hicieron de ellos dos grandes amigos, a pesar de ser completamente divergentes en sus teorías económicas. Pero ya digo, vamos a dejar que sean ustedes, los espectadores, a través de sus comentarios, los que nos hagan saber si consideran que puede resultar pertinente que junto a Marta sigamos avanzando por esta historia de la economía. Marta, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Pedazo de Historia. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Y a todos ustedes recordarles Freedom Collection con todos estos productos que les pueden invitar a tener una presencia social más inesperada a través de nuestras camisetas, gorras y demás útiles. Y por supuesto a que se hagan miembros de nuestro club de socios, la mejor garantía para que sigamos adelante nuestras producciones en B1. Y llegados aquí, no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.